¿Verdad? Sobre esta plataforma. A mí me preguntaban, me hicieron hablar en público sobre cuál era la relación de la plataforma naturalista y la cultura. Y yo les hablaba que pues dentro de la cultura entendida esta como el conjunto de conocimientos, costumbres, comida, lenguaje que usa un grupo humano, los mexicanos teníamos un huecote en la cultura natural. También platiqué aquella vez que en los micrófonos de Grem un novelista se puso fúrico porque yo dije cultura natural, ya que como me atrevía, la cultura era lo contrario a la naturaleza, la cultura era lo que vencía a la naturaleza, que no podía existir una cultura natural, pero sí existe una cultura natural y nos falta mucho. Precisamente ese novelista era la muestra viva de que nos hace falta esa cultura natural. Y hubo muchas reflexiones ahí bien interesantes, el cómo un montón de nosotros, unos que estaban en marketing, otros ingenieros, otros en otras carreras, alguien dijo, salimos del closet con naturalista, sacó el biólogo que todos llevamos dentro, ¿eh? Y yo creo que es cierto, y el sacar el biólogo y empezar a ver la vida que te rodea, te lleva a cambiar la mirada que tienes hacia esa vida, cómo todo está conectado y cómo nosotros estamos conectados a todo. Y yo creo que eso es un paso cognitivo bien importante, que es urgente, ya no es importante, es urgente que tomemos todos. El panel intergubernamental de cambio climático, esta reunión de climatólogos de todo el mundo que trabaja bajo los auspicios de la ONU, esta semana dio su advertencia final. Cuando le hemos pasado advirtiéndole al mundo que vamos al desastre. Esta es la última advertencia. Estamos a tiempo, pero ya. Pero no terminamos de entender, ¿no? No terminamos de entender. Es como, está bien, me voy a echar la última cerveza cuando tendría que haberse echado la última cerveza hacia 3 años. Hacia 3 cervezas. No, pues sí. Entonces, y hoy que es la hora del planeta, pues exacto, me parece a eso que es iba. muy importante ligar esto que nos estás diciendo. Claro. Con la postura que cada uno de nosotros tengamos frente al tema. Claro. Sí, la hora del planeta que será hoy, apagar las luces, creo que es de 8 a 9 de la noche, no es nada más apagar las luces y ya. Exacto. Es aprovechar esa hora que vamos a estar sin el celular, sin la televisión, sin distracciones, para reflexionar para dónde va el planeta, para dónde llevamos al planeta. Sin esa reflexión profunda que tenemos que hacer, pues la hora del planeta no tiene mayor significado, no va a tener mayor impacto. Si sirve para cambiar nuestra conciencia, sí que va a tener un gran impacto. Y sí urge pues que hoy no nada más apaguemos las luces y los aparatos y los celulares, sino que platiquemos entre nosotros, una cosa que ya cada vez hacemos menos, y veamos hacia adentro y pensamos hacia adentro para dónde llevamos el planeta. Y hay una serie de televisión ahorita que me he negado a ver, que se llama Extrapolaciones, que es como el mundo dentro de 20 años, y pues no la pintan muy bien. Y está hecho por la gente que hizo la película Contagio, que es una película que se hizo 9 años antes de la pandemia, pero que retrata la pandemia casi tal cual. Que vamos hacia el desastre si no cambiamos ya. No nada más que cambie el gobierno, que le paren a construir refinerías, que cambiemos nosotros, cada uno de nosotros, que en la mañana nuestra primera reflexión es qué puedo hacer hoy. Y lo que más podemos hacer cada uno de nosotros por el planeta es revisar cómo comemos, cómo nos transportamos, qué cosas compramos, ¿no? Porque de nada sirve comprar una camiseta de algodón orgánico si está manufacturada en Vietnam. Pues muy orgánico, pero la cantidad de gases de efecto invernadero que se gastaron para traer esa camiseta desde Vietnam, por ejemplo. O el trabajo infantil metido. Exacto, en estas cosas. En estas cosas. Es que también es parte de la sustentabilidad, la parte de los abusos a los derechos humanos. ¿De qué sirve que vayamos a tener Teslas o coches eléctricos si en las minas de coltano del Congo están muriendo niños por obtener los minerales que se necesitan para hacer las baterías del Tesla, ¿no? Entonces tenemos que pensar realmente profundamente. Hay gente que luego se desespera y dice, no, yo ya no quiero conocer, ya no me digas, no quiero saber, porque entonces no voy a hacer nada. No se trata de no hacer nada, se trata de hacerlo con mayor inteligencia, hacerlo pensando, ¿no? Conscientemente. Consciente, exacto. Uh-huh. Porque ahorita vamos por la vida así nada más, sin pensar.
Oye, fíjate que, digo, alguien me comentó que en su casa procedía lo que decía Coco Chanel, que antes que salieras de tu casa, te quitaras por lo menos algo de lo que te pusiste, porque luego solemos ser, pues nos queremos colgar hasta el molcajete, la verdad, a veces, ¿no? Sobre todo cuando queremos vernos más o menos bien. Bueno, entonces ella decía, quítate algo, ¿sí? Quítate ese collar que traes de más, quítate algo de maquillaje, quítate algo para que realmente puedas ser tú y lucir bien. Y yo creo que cuando vamos a la compra, antes de irnos a la caja de manera apresurada, porque no queremos hacer filas y queremos ser los primeros en llegar, párate un momentito, revisa qué fue lo que compraste y métele el análisis que tiene que ver con esto que estoy comprando, ¿lo necesito? O puedo encontrarlo en otra presentación de tal forma que a lo mejor el empaque, tras el empaque, no sea lo que tenga este producto que me voy a llevar a la casa. Lo puedo comprar en un mercado, lo puedo comprar a productores locales. Claro. Que eso nada nos cuesta, de verdad. Perdemos tiempo en tantas otras cosas y eso no es pérdida de tiempo, es labor, es conciencia. Claro, es una muy buena recomendación. Y sí, consumir local y lo de la temporada. Yo recuerdo estas eran las fechas en que de niños esperábamos la llegada de los mangos de Manila. Ya llevamos meses que hay mangos de Manila. ¿Por qué? Porque se ha mejorado, o los traen de otro lado, o han mejorado la manera de almacenarlos de manera totalmente artificial, gastando un montón de energía, emitiendo gases de efecto invernadero, etcétera, ¿no? Eso lo comentaba con mi grupo en la semana, con mi grupo de desarrollo sustentable. Es increíble que ahorita podamos comprar ciruelas en enero. Y lo podemos hacer porque las ciruelas vienen de Chile, a un costo ambiental terrible. O que podamos en cualquier pescadería de cualquier supermercado encontrar salmón. El salmón cuando yo era niño venía en latas de Alaska y era carísimo y era contrabandeado, es más, ¿no? Porque era salmón pescado, de salmón silvestre. Ahora que han encontrado que Chile, que tiene lagos de agua dulce pegados al mar y que tiene un clima parecido al de Alaska, pues ahora crían el salmón de Alaska, se cría de manera totalmente artificial en Chile y lo traemos hasta acá. Entonces todo eso hay que leer las etiquetas, eso es bien importante también, ¿verdad? Contaba yo, la leche condensada de repente desapareció, la que decía hecha en México y decía hecha en España. Y después desapareció la que decía hecha en España y decía hecha en Chile. Dices, ¿cómo? Pues si ya se hacía en México, ¿por qué una decisión corporativa hace que ahora lo traigamos de España o de Chile, que están igual de lejos uno de otro, ¿eh? Entonces meterle un poquito más de análisis a todo lo que hacemos, porque... Y ahora en este mundo del Big Data que le dicen, ¿verdad? Todo eso se está analizando. Las cadenas de supermercados están analizando qué compra la gente y qué prefiere la gente. Y con nuestro consumo sí podemos afectar la manera como esas corporaciones nos van a ofrecer los productos a nosotros. Pero tenemos que tomar conciencia ya. No hacerlo nada más por nosotros, sino también por el planeta. Y de eso debe servir la hora del planeta el día de hoy. Y fíjate, yo decía esto de que pensar también en el planeta y cómo estamos conectados con todo y cómo Naturalista nos lleva a vernos cómo estamos conectados con todo. Y estoy leyendo ahorita un libro que se llama El triunfo de las semillas. Y sí es de reflexionar cómo la semilla, una estrategia de las plantas de hace cientos de millones de años para poder reproducirse, ahora nos dan tantos beneficios a nosotros. Esta mañana yo me tomé un café y un pan, 2 semillas ahí usé, ¿no? La semilla del fruto del café y la semilla del trigo hecho harina y hecho pan. Entonces las semillas les debemos un montón, pero las semillas no están ahí no aparecieron para que yo tomara hoy un café y un pan. Están ahí por una estrategia natural de sobrevivencia. Y eso deberíamos también de reconocerlo y de honrarlo, porque ese tipo de conexiones las tenemos todos los días, en todos los momentos de nuestras vidas. Y tenemos que estar muy conscientes de ello. Y bueno, ¿qué te diré? La tortilla y el chocolate. Y las semillas están presentes por todas partes, ¿no? Y hay que tener yo digo honrar con
toda conciencia digo honrar esas condiciones, esas conexiones, porque de otra manera pasan desapercibidas, no las pensamos, no las reflexionamos y seguimos desconectados de aquello que nos literalmente nos nutre, nos viste y nos protege día con día a nosotros y a las gentes que queremos. Sin la naturaleza no hay nada. Cuando alguien dice, es que tú estás a favor de la naturaleza, pero hay que haber la economía. Pues no son dos cosas contrapuestas. La economía está arriba de la naturaleza. Destruye la naturaleza y se va a acabar la economía. Entonces eso también lo tenemos que entender, ¿no? Como decía un político que no voy ni siquiera a nombrar, pero que es de San Juan de Guadalupe, que decía, es que tú quieres proteger los arbolitos y los pajaritos y la gente tiene hambre, ¿no? Un discurso muy recurrente entre los demagogos para tratar de justificar la destrucción de la naturaleza. El mismo político que decía, ¿quién se preocupa por los transgénicos? Los exquisitos. Diputado federal, te puedes referir así, perdón la palabra, pero así lo con esas palabras. Los jodidos se tragan lo que pero bueno, cuando eres diputado federal te puedes referir así a tus votantes con esas palabras. Pero bueno, pero son importantes. Sí, ya no voy a evitar darme cuerda en ese momento con estas reminiscencias. Pero son importantes, Francisco. Sí, claro. Por lo que pretendemos en este momento, y digo, yo me sumo a ti porque o por lo menos la Tierra y las condiciones donde exista la vida humana. Claro. Mira, cada año nos informan cuál es el día en que nos acabamos los recursos de la Tierra para ese año. Y lo último que viví el año pasado era a finales de julio. Ya estábamos viviendo de prestado el resto del año. Y cada vez esa fecha se va recorriendo más y más y más. ¿Qué quiere decir vivir de prestado? Pues que un día va a haber que pagar la cuenta. Y la vamos a pagar de una manera dramática y trágica. Entonces tenemos que tomar conciencia de eso. Estamos incurriendo en una deuda. Como alguien decía, cada mentira, hablando ahora de políticos, es incurrir en una deuda con la verdad. Y en un momento dado te van a pasar la factura y vas a tener que pagarla, inevitablemente. Así es. Pues bueno, estamos a tiempo. ¿Te parece si vamos a la editorial? Sí, vamos a la editorial, que ahora es sobre el plástico, que también es algo que inunda nuestras vidas y inunda el planeta y está afectando a tantas y tantas, a nosotros y a tantas especies animales en todo el mundo. Pues vamos a escuchar. El futuro es de plástico. Ana Isabel Ríos Valdés. Hace algunos días fuimos a una excursión a Viesca. Un compañero había observado un ave inusual para la zona y nos invitó para mostrarnos el lugar y verificar si el ave seguía ahí. Recorrer el semidesierto es para siempre una aventura. Caminos polvosos en los que la visibilidad se hace casi nula al ir en caravana y con el sol del amanecer de frente. Los coyotes que cruzan el camino y se detienen unos segundos para un intercambio de miradas sorprendidas. Antes de desaparecer entre los matorrales, las plantas que crecen en el árido suelo, sin ver durante meses una gota de agua caer en el cielo. Y entre toda esa magia, una presencia que rompe con lo idílico, pedazos de plástico que salpican aquí y allá el paisaje. Terminando el recorrido, el algoritmo de mi teléfono móvil, con una precisión ridículamente atinada, me mostró una noticia sobre la contaminación por microplásticos. La curiosidad es mi compañera inseparable, así que emprendí una travesía por artículos, reportajes e investigaciones sobre el tema. Nuestro amor a los plásticos tiene más de 100 años, y desde que descubrimos que era ideal para hacer bolas de billar y películas de cine, hemos ido incrementando sus aplicaciones. Es un material práctico y versátil que hemos asociado con la modernidad y paradójicamente con la limpieza, pero tiene un lado oscuro, lo difícil que resulta su descomposición. Actualmente empleamos plásticos para contener la mayoría de las cosas de uso diario: alimentos, productos de belleza, medicinas, el agua que bebemos. Lo usamos también para vestirnos, en materiales de construcción, en nuestros celulares y los juguetes de nuestros hijos. Los plásticos inundan nuestra vida y es difícil imaginar la vida sin ellos. Sin embargo, están causando problemas, no solo en la forma de contaminación visual como los pedazos de bolsas y de botellas que vemos en el paisaje,
Siempre hemos escuchado que los plásticos tardan cientos de años en degradarse, pero en su camino van desintegrándose en partículas cada vez más pequeñas, de modo que se forman microplásticos. Esas partículas miden menos de 5 milímetros y una vez en el ambiente pueden viajar por el aire o por el agua, evadiendo incluso sistemas de filtración, y eventualmente terminan en nuestros suelos, ríos y océanos. Al ser tan pequeños, se confunden o mezclan con la comida de aves o animales acuáticos, ingresando así en las cadenas alimenticias. Los científicos han encontrado microplásticos en el agua potable, en los mares, en el estómago de diferentes especies de animales y en los suelos que usamos para cultivar nuestra comida. Los microplásticos pueden degradarse en partículas aún más pequeñas y ser absorbidas por las raíces de los cultivos o incluso, según las últimas investigaciones, por nuestros pulmones, intestinos y sistema circulatorio. Aún se desconoce a ciencia cierta el efecto que tienen, pero estamos expuestos a estas partículas desde que nacemos y muy probablemente las acumulamos en células de nuestro organismo. Sabemos que muchos plásticos son disruptores hormonales, agentes inflamatorios y cancerígenos. ¿Será esto suficiente para romper nuestro amor por los plásticos? ¿O preferimos seguir disfrutando de esta relación hasta convertirnos en seres que literalmente comemos plástico y nos convertimos poco a poco de plástico?
hay que tratar hoy es la queja esa que te ha estado llegando a ti sobre el monumento, creo que es de Sebastián y se llama Torreón mirando al futuro, Torreón mira al futuro o algo así. El del periférico, el rojo. El que está en periférico como y Juárez por ahí. Porque hay al parecer quejas porque tiene muchos rastros de excretas, para decirlo de manera elegante, de aves. Y está la duda de qué ave puede ser. Mi sospechoso natural sería que fuera un halcón, que les gustan las perchas muy altas para ver otras aves que andan volando y lanzarse desde ahí en picada a cazarlas, como lo hacía los halcones que tenía yo ahí en la antena de la ampliación Los Ángeles, que ya no existe más. Es que hay una teoría. Piensan que de esos halcones que pudieran haber estado ahí en la antena, pudieran haberse ido hacia... el monumento aquel, claro. O puede haber más de una pareja de halcones en la ciudad, que también puede ser. Por ejemplo, los halcones se han visto también en el anuncio muy alto de lo que se llamaba Hipermart, el supermercado que está en Cuatro Caminos. Ahí se les ha visto. Ahora se les ve en una antena de celular cerca en la Nueva Los Ángeles. Deben ser los de la antena de televisión. Y así, y siempre pues es un espectáculo tener tan cerca a este mundo tan salvaje y tan antiguo como es el halcón peregrino cazando palomas o chanates. Siempre es un espectáculo que repito, te conecta con toda esta vida que todo el tiempo nos rodea. Y bueno, mi sospechoso natural sería que fuera un halcón, pero puede ser en realidad cualquier pájaro. Y el problema está en que, bueno, si el monumento se deja así, si se tiene que limpiar. Hice una pequeña encuesta entre las compañeras y compañeros de naturalistas y observadores de aves. Y ellos decían, bueno, lo primero es determinar qué ave es. Alguien decía sembrar árboles juntos para que les sirvan de percha, pero eso no sería una solución porque el halcón siempre escogería la percha más alta. Y tener un árbol más alto que ese monumento va a estar muy difícil en un lugar con tan poca agua como Torreón. Entonces, primero determinar qué ave es. Y alguien decía, pues poner una placa y hacer una ceremonia celebrando al halcón, si es que es un halcón, que llega ahí. Que la gente sepa que esas manchas es porque tenemos el honor de que un halcón nos visite y nos honre con su presencia en medio de este mundo tan artificial, que a mí me pareció la mejor solución, ¿no? El dejarlo ser, pero informando a la gente, usando eso como una herramienta de educación ambiental para educar a la gente sobre los halcones, su papel en la naturaleza, en el control de las poblaciones de otros pájaros, etcétera, etcétera. Yo creo que sería lo mejor. Porque de que se ven unas rayitas blancas en un monumento rojo, pues yo creo que es una molestia menor, pienso yo. Quizá habrá alguien, a lo mejor el propio escultor Sebastián, que no estaría de acuerdo conmigo, ¿va? Que lo vería como una afrenta. Pero yo digo, pues dejarlo ser y en todo caso difundir qué es lo que está pasando ahí. Pero yo creo que un artista debe tener la certeza y la sensibilidad de que si sus obras están colocadas en espacios urbanos, bueno, van a experimentar esto y muchas otras cosas. Claro. Yo diría hasta la gloria de que la vida silvestre se adapte a los espacios urbanos modificados. Eso yo creo que es una razón de celebración y de maravilla, ¿no? Entonces, yo sí diría que los dejen en paz. Claro, si es un halcón, si es unas palomas, pues sí que se las lleven a otro lado. No porque tenga nada contra las palomas, pero pues es una población que está creciendo demasiado, que los halcones nos ayudan a mantenerlas dentro de ciertos límites, etcétera, pero que sí algunas de ellas, la paloma europea o doméstica, sí se ha convertido en una plaga para la ciudad y que se ha hablado mucho. Si te acuerdas, hace unos años se hablaba de un método anticonceptivo para controlar sus poblaciones. Algún charlatán llegó y dijo que él tenía un químico que puesto en el agua. Pues sí, ¿cómo vas a hacer que la paloma vaya exactamente a la fuente de agua donde está el anticonceptivo? ¿Y cómo te aseguras que no va a ir otra ave a tomar de esa agua y a resultar también afectada? Y hubo hasta pruebas de cetrería, ¿no? De hacerles volar una aguililla o un halcón cerca para mantenerlas estresadas.
Que yo creo que ese es un buen mecanismo junto con la destrucción de los nidos, pero eso se tiene que hacer a mano y es algo que va a costar, ¿no? Ujú. Pero bueno, se abandonó esta histeria antipalomas y ya no se ha hecho nada. Pero fíjate, y entonces, quiere decir que la naturaleza desbordada tampoco es algo Claro. que nosotros tengamos que admirar Y que maravillarnos, respetar y claro. estas cosas. ¿O por qué los seres humanos metemos la mano en la vida de otras especies? Ujú. Sí, desbordadas por nosotros, ¿no? Por eso yo les decía, ahora en Durango también, Carlos Galindo, que ha estado aquí de invitado, quien dirige, digamos, Naturalista desde Conavio, nos hacía énfasis cada vez que uno de nosotros, muchos de nosotros biólogos, decía, ¿cómo les fue hoy en la salida de campo? Vimos muchas cosas. Decía, espérame, ¿cosas? No, es decir, vimos muchos organismos, vimos muchas vidas, vimos... ¿Por qué cosas, no? Ay, bueno, pues para que me entiendan. Sí. Sí. Y tendemos a hacer esto con la vida silvestre también. Cuando decía Carlos Galindo, ya no digamos cosas, yo le decía, es que ya no digamos plaga. Ya Es no, que dices cosas cuando no sabes nombrar las cosas. sí, y dices plaga cuando tiene una carga anímica de animadversión contra lo que estás hablando. Plaga o hierba, ¿no? Cuando una plaga, por ejemplo, una plaga de gusano descortezador en los bosques de Jimulco, pues están ahí por el cambio climático, algo que provocamos nosotros. De gusano barrenador en el algodón, en los campos de algodón de San Pedro, pues está ahí porque le pusiste un monocultivo que le encanta comérselo al gusano barrenador. Pues tú pusiste las condiciones para que explotara la población de esa. Lo mismo pasa con las palomas. Explota sus números dentro de las ciudades porque hay gente, y esto a mí me parece algo muy triste, hay gente que darle de comer a una paloma doméstica europea es todo el contacto que va a tener con la naturaleza. Y es un contacto afectivo que para ellos significa mucho, ¿no? Para sus vidas. Y entonces todos los días se dan a la tarea de darles comida. Y tú ves, andas manejando por las calles de Torreón, andas en tu bici por las calles de Torreón y hay algunos lugares donde en los cables hay un montón de palomas. Pues ahí vive alguien que les da de comer. A mí me pasó, creo que lo conté ya aquí, llegaba yo a las 7 de la mañana, me llevó Patricia, mi esposa, me dejó en el Boulevard Revolución, tenía yo que cruzar el Boulevard Revolución para llegar al TEC, y al cruzar el Boulevard Revolución, por debajo del puente que brinca la Cuauhtémoc, había un montón de palomas comiendo, y obviamente al acercarme yo, se espantaron. Y estaba ahí la persona que les lleva de comer todos los días. Y me regañó, pero me regañó. ¿En serio? ¿Por qué las asustas? Uy, espérame, yo nomás quería pasar por aquí, que las tengo que rodear, o qué onda, ¿verdad? Pero sí es el único vínculo afectivo que tienen con la naturaleza. Yo creo que eso es algo muy triste, ¿no? Lo mismo se puede decir de la gente que les da de comer a las ardillas en los viveros de Coyoacán, que ya se han convertido realmente. Tú llegas al vivero de Coyoacán, te sientas en una banca y al ratito tienes 5 o 6 ardillas haciendo un ruidito de algo así como diciendo, órale, dame de comer, pues ¿a qué vienes? ¿No? Porque ya están súper acostumbradas a eso. Entonces sí, yo creo que, y por eso hay un montón de ardillas en los viveros de Coyoacán que ya llegan a ser un problema para un montón de los mismos árboles, ¿no? Entonces sí, yo creo que levantemos la vista un poquito más allá, a ver a la naturaleza un poquito más allá. Y se van a dar cuenta que viendo, mirando, poniendo atención, van a descubrir un montón de cosas. Y si lo hacen ayudados por Naturalista, aquí yo meto mi publicidad, háganlo. De veras va a ser una experiencia mucho más enriquecedora. Uh-huh. Y como parte del anuncio, si alguien me junta 20 personas que quiere saber qué es Naturalista y cómo se usa, yo con todo gusto les doy un taller. Es gratuito, nos ponemos de acuerdo y ya. Y el límite es el interés, ¿verdad? Claro, claro. O sea, no hay ningún límite. Lo único es que a mí me piden que sean grupos de 20 personas o más. Bueno, nada más la cantidad de personas del grupo, pero para formar parte, no. No. Oye, y creo que también, ya que estás en esta reflexión que me parece muy importante, también darnos cuenta que toda la vida tiene un principio y un fin.
porque pretendemos que los árboles sean para siempre. Y no son para siempre, tienen una vida, ¿no? Y dependiendo de la especie, será la vida de igual que nosotros, igualito que nosotros. Es que ¿cómo vas a tirar ese árbol? El árbol, pues, pobre árbol ya no tiene una sola hoja, ya está nada más el tronco, ahí. Bueno, hay que reconocer cuando el árbol ya se murió y ya no tiene remedio. Claro, si tú te empeñas y le haces los tratamientos necesarios y lo fertilizas y le das podas para que se fortalezca y sobre todo lo riegas, pues puede ser, pero no siempre. Es que también estamos muy apegados porque vemos a los árboles, a los perros, a la vida como cosas. Sí, exacto. Como cosas que nos pertenecen y que podemos disponer de ellas. Ahora también, ojo, en el caso de los árboles, en un medio natural, no estoy hablando en una ciudad o en un jardín, hay la frase que dice: hay más vida dentro de un árbol muerto que en un árbol vivo. ¿Por qué? Porque el árbol, cuando se muere en un medio natural, pues sirve de madriguera para mamíferos, pájaros carpinteros, bueno, los pájaros carpinteros incluso cuando están vivos. Pero en un área verde abierta, no en los en un área natural, digamos, ¿no? Ahora, cuando están en un parque urbano o en la casa, pues lo primero que debe primar es la seguridad de las personas, ¿no? Que el árbol no se vaya a caer, etcétera. Pero sí haríamos bien en revisar primero si no hay un nido de carpinteros y entonces modificar la fecha en que vamos a tirar el árbol cuando ya hayan salido los pollos, este tipo de cosas, ¿no? Porque sí, los carpinteros, que nos están ayudando también a mantener la salud del resto de los árboles, pues luego usan los árboles muertos como vivienda. Híjole, todo un rollo. Sí, porque la naturaleza es compleja y entonces pues el pensamiento simple no funciona ahí. Eso es lo que más me gusta de dar esta materia, de esta asignatura de desarrollo sustentable, porque tienes que ver a la sociedad, a la economía, a la naturaleza, que de por sí son tres sistemas súper complejos y que donde se juntan los tres, pues forman complejidades todavía de un nivel mayor. Y eso siempre será una buena enseñanza para alguien que esté estudiando ingeniería, que es una disciplina que lo que busca es simplificar el mundo, ¿no? Tenemos que aprender que el mundo es complejo, es complicado y tenemos que honrar esa complejidad comportándonos de una manera no tan simple. Ojalá que caiga en tierra fértil todo esto que nos has compartido y que hoy, que es la hora del planeta, vuelvo al tema, pues la gente, por lo menos, si no apaga nada, si no se suma a esta manifestación, porque es una manifestación contigo, para ti, de ti, hacia lo que estamos haciendo con el planeta, por lo menos se dé 5 minutos en pensar, o sea, mi paso por este mundo, mi huella de carbón y lo que el trabajo que yo estoy haciendo a favor de la vida o en contra de la vida. Sí, seguro. Y fíjate que hoy el ave de la semana es un ave que veo muy rara vez. Sí lo vi el invierno pasado en el Cañón de Fernández y lo acabo de ver. Ya van de regreso al norte en el bosque urbano. Un pajarito tan bonito y tan simpático, el chipe trepador, que se le llama así porque se alimenta de insectos que viven en las rendijas, en la corteza de los árboles, entonces siempre anda hurgando, entonces sube por el tronco, baja por el tronco, rodea las ramas por arriba y por abajo, tiene una conducta muy, muy graciosa, y ahorita que está regresando al norte, ya va ensayando su canto que va a usar allá para conseguir pareja, ¿no? Entonces también se le oye ahorita cantar un canto muy agudo, muy bajito, pero muy bonito. Qué padre. Muy bien, pues vamos a escuchar al pájaro de la semana y luego continuamos. Gracias, Francisco. Continuamos. Contexto ambiental. El ave de la semana. El chipe trepador, Miniotilta varia. Entre todos los chipes, el chipe trepador es inconfundible por su plumaje contrastante, blanco y negro, que le da un aspecto de elegancia. A pesar de ser fácilmente reconocible, su ecología ha sido muy poco estudiada. Es la única especie del género Miniotitla, que significa hurgamusgo por su conducta de forrajeo. Su nombre común,
Chipe trepador o trepapalo en otros lugares de América Latina se refiere a su conducta de buscar su comida en los entresijos de la corteza de troncos y ramas. Se le ve inquieto al subir y bajar verticalmente, curiosear en las ramas por arriba y por debajo, una conducta muy diferente a las de otros chipes que nos visitan entre el invierno y la primavera. El chipe trepador es el único chipe que forrajea la corteza, aunque también lo hace atrapando insectos del follaje, como la mayoría de los chipes. Se le ve desde casi el suelo hasta las partes más altas de las copas de los árboles. En verano, reside en la mayor parte del este y centro de los Estados Unidos y casi todo Canadá. Es un migrante de largas distancias y pasa el invierno desde el norte de México hasta el norte de Sudamérica, Florida, Texas y el Caribe. A diferencia de otros migrantes neotropicales, las poblaciones de esta especie no están disminuyendo, aunque la fragmentación del bosque sí les afecta. Es de los chipes que vuelven más temprano a sus territorios de anidación, pero en estos días se le puede ver en nuestros parques urbanos y en el Cañón de Fernández acompañado de otros chipes que aún durarán varias semanas más entre nosotros. Sus hábitats preferidos son el bosque abierto, la vegetación secundaria y el bosque maduro, en especial los bosques de coníferas con árboles de hoja ancha. Casi no se reproduce en bosques de abetos, aunque en zonas boreales esto está aumentando. En sus territorios invernales, busca zonas arboladas que incluyen a los parques y a los jardines. En estos días, pasando la cintura de marzo, el chipe trepador ya ensaya sus cantos y se puede oír su melodía aguda y eufónica en nuestros parques urbanos y tanto en el Cañón de Fernández como en Jimulco. Con datos del Grupo Naturalistas y Observadores de Aves y el Laboratorio de Ornitología de Cornell, audios de Christopher McPherson en Nueva Hampshire y Jacob Saucier en Virginia, tomados de cenocanto.org. Los esperamos la semana entrante. Abuelo de pájaro. Contexto ambiental.